Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 13 de la metafísica, y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a reflexionar sobre el realismo y también el idealismo. Vamos a reflexionar lo que nos gusta hacer, lo que conlleva una comprensión más amplia de nosotros mismos y de la realidad. Vamos a hacer eso. ¿Para qué? ¿Para qué reflexionamos? ¿Para qué? Reflexionamos porque somos conscientes de que hay cosas que nos permiten vivir dormidos, vivir inconscientes. Y siendo conscientes de lo que nos permite vivir inconsciente, siendo consciente de la inconsciencia, podemos vivir una vida mejor, más plena, más feliz, incluso. Y hoy nos toca reflexionar sobre el realismo y el idealismo. Pero antes vamos a dar una recapitulación para que tengamos bien metido en la cabeza qué es el realismo y qué es el idealismo. El realismo enfatiza la existencia de una realidad objetiva, independiente de nuestras percepciones. Se centra en lo tangible, lo práctico y lo posible, mientras que el idealismo prioriza las ideas, los valores, la visión de cómo las cosas deberían ser, buscar transformar la realidad para que se ajuste a ideales elevados. Vemos ahora la aplicación práctica. En el realismo hemos visto cómo el realismo se aplica a áreas como la ciencia, la política, la economía, tomando decisiones basadas en datos concretos y consideraciones pragmáticas. Y el idealismo hemos explorado cómo este idealismo inspira movimientos sociales, políticas, éticas y visiones transformadoras, como los derechos humanos y la justicia social. Vimos también las críticas y las defensas. Las críticas al realismo incluyen el escepticismo sobre la objetividad, el relativismo cultural y el riesgo del conformismo. Y las defensas resaltan el éxito práctico que tiene, la universalidad de ciertos hechos y la importancia de equilibrar ideales con pragmatismo. Y las críticas al pragmatismo han abarcado mucho tiempo de análisis, pero hemos abarcado el materialismo como crítica importante del idealismo, el empiricismo y también el pragmatismo, y un poco de relativismo porque conlleva un cierto tipo de distinción también. Y las defensas que tuvo el idealismo es que subrayan el poder transformador de las ideas, también la validez del conocimiento a priori y la existencia de principios universales. Y ahora vamos a hacer este diálogo entre realismo e idealismo, y hemos visto cómo ambos enfoques pueden complementarse, combinando lo pragmático del realismo con una visión transformadora del idealismo para abordar problemas mucho más complejos. Entonces el realismo, tanto el idealismo, han tenido un impacto profundo en la filosofía, porque ya conllevan el cusmen de dos corrientes de pensamiento que viene mucho antes. Incluso podemos hablar acá de Platón y también de Aristóteles. Platón invocando el mundo de las ideas, en el dimorfismo hablamos muy bien sobre esto también, y también vimos como Aristóteles, el ousia, se escribe ousia pero se lee usía, conlleva a encontrar la esencia en las cosas, en la forma de las cosas. Entonces aquí hemos encontrado esta distinción que viene de la antigua Grecia, y luego pasamos por la patrística,
y el escolasticismo, y en la filosofía moderna se vuelve a retomar un poco el realismo con la matematización de la filosofía, dándole importancia a la observación de los planetas y demás teorías. Y ahora, la actualidad, el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de la economía de una sociedad global, pluralista, de una sociedad multicultural, de una sociedad globalizada, conlleva a nuevas reflexiones y nuevos cambios sociales, nuevas perspectivas de la realidad y nuevas aperturas a la comprensión de la realidad, y no solo la comprensión de la realidad, sino también a la conciencia del mundo en que vivimos, sea interno o externo, pero conlleva a un tipo de darnos cuenta el por qué, para qué, cómo, cuándo y por qué pienso lo que hago. Hay congruencia con lo que pienso y hago, y por qué no existe esta congruencia. Hay una dicotomía interna que no me permite ser unánime en mis decisiones y actos, y por qué. Todo este problema, yo siempre he dicho que es el problema de la conciencia. El futuro de los siglos va a ser el problema de la conciencia, el problema difícil de la conciencia. Y Descartes, podemos ver que él intuía ya esto, ¿no? Y mencionaba la separación entre mente y cuerpo, el dualismo cartesiano. Y este problema de la conciencia es sumamente importante, no a nivel teórico, es importante a nivel práctico. ¿Por qué? Porque una vez descubramos la parte consciente que se refleja en el inconsciente, y ese inconsciente se refleja en hábitos, creencias, miedos y demás, todo lo exterior, vamos a vivir una vida de distinta manera. Vamos a hacer un cambio a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Es como si viviéramos dominados por una conciencia colectiva que ya tiene sus propias instituciones preestablecidas, ya tiene su marco de referencia para hacer de un acto algo común y cotidiano. Por ejemplo, puede ser el consumo de alimentos altos en sodio, altos en azúcar, alimentos viciantes, estupefacientes, como está pasando con el fentanilo, igual con el alcoholismo, la drogadicción. Todos estos problemas sociales conllevan una pérdida de identidad, y esta pérdida de identidad no se soluciona con psicología. Y evidentemente esto va a ser algo que va a ir en contra de muchas personas, y seguramente van a decir, ¿pero por qué? El problema de la identidad constituye el estudio de los yoes, el estudio del superyo, el ego, el ello. Y esto va a conllevar un cierto tipo de teorías psicoanalíticas. Y el psicoanálisis, por excelencia, es un estudio filosófico. Es un estudio filosófico de la filosofía de la mente y la filosofía de la identidad, que va a tratar de solucionar el problema del individuo, el problema de la conciencia. El problema que tiene la psicología es que está marcado por diferentes corrientes. Hay corrientes como el conductivismo, el estructuralismo, el cognitivo conductual y entre otros. Pero estas pruebas que se hacen a nivel psicológico conllevan un tipo de asociación con la serotonina, la oxitocina, la dopamina y demás hormonas que se crean en el cerebro. Pero la psicología surge
como el estudio del alma, que evidentemente los psicólogos se dividen en dos, ¿no? Los que tienen el enfoque fisiológico de que solo existen conexiones neuronales y somos animales por repetición, y los psicólogos que van un poco más allá y tienen una cierta relación con un tipo de mente separada del cuerpo, una mente, es el dualismo cartesiano básicamente. Entonces este problema no es abordado a profundidad por la psicología, por las implicaciones que tiene, por las implicaciones fisiológicas que tiene, los límites que tiene. Y en nuevas investigaciones en filosofía de la mente se llega a un tipo de tradición teórica más amplia sobre qué es la conciencia. Aquí no solo hablamos de filósofos, de psicólogos o investigadores que tienen 300, 400 años de ciencia. En filosofía, la filosofía de la mente conlleva a miles de años atrás. Conlleva a Aristóteles cuando habla sobre el alma, en su libro sobre el alma, a Plotino. También tenemos a Avicena, tenemos también a Averroes. Hay muchos filósofos, incluso al mismo Descartes, al mismo Tomás de Aquino, que tratan el problema de la conciencia sumamente delicada. Es un problema delicado, pero es un problema difícil, pero se puede solucionar, se puede resolver, y con la solución del problema de la conciencia podemos llegar a una comprensión mucho más holística del ser humano. Y algo que me faltó mencionar fue que todos los filósofos se basan en la metafísica para dar una respuesta a un problema social. La mayoría de los filósofos agarra un problema metafísico, sea de identidad, sea de conciencia, sea de epistemología, sea de ética, un problema antiguo, un problema griego antiguo que requiere análisis profundo de temas incluso que están dentro de la metafísica, el problema de la libertad, por ejemplo, ¿no? Si somos seres que no somos libres de nuestras decisiones porque estamos condicionados hacia algo, hacia hacer algo. Estamos condicionados, por ejemplo, por redes neuronales a actuar de cierta manera. Entonces, no existe una responsabilidad moral. Y si no existe una responsabilidad moral, todos los delitos deben ser perdonados porque no éramos libres. Entonces, este problema que no se pregunta ni siquiera el derecho, que no se pregunta toda la corte de juristas, toda la teoría jurista, no puede resolverse si no se resuelve primero el problema de la libertad. Esto es algo sumamente importante, y vemos cómo en la sociedad actual esta no profundización de las cosas que aparentemente surgen hace que vivamos en un tipo de situación muy interesante y muy reflexionadora sobre cómo debemos ver la filosofía, ver la metafísica, ver todos estos problemas que están ahí, pero a la vez se vuelven complejos. En esa complejidad está lo esencial. Ahora vamos a tocar el realismo y la reflexión sobre estos, ¿no? El realismo nos recuerda la importancia de basar nuestras decisiones en hechos concretos y en un análisis objetivo de la realidad. Nos ayuda a navegar en un mundo lleno de limitaciones y desafíos pacíficos, ¿no? Sin embargo, la
El realismo también nos advierte sobre el riesgo de caer en el cinismo o el conformismo si nos enfocamos únicamente en lo que es, en lugar de lo que podría ser. El idealismo, por el contrario, nos inspira a soñar por un mundo mejor, por perseguir ideales elevados, nos motiva a transformar la realidad y a luchar por la injusticia, la igualdad y la dignidad humana. Y el idealismo también nos alerta sobre el peligro de caer en la utopía o la frustración si no consideramos las realidades prácticas y las limitaciones del mundo. Es muy interesante hablar sobre esta parte idealista, porque no hemos mencionado que si nosotros pensamos que todo es una conciencia, todo es una mente, el problema de la libertad ya coge otro sentido. El problema de la libertad tiene mucho tiempo atrás. El problema de la libertad viene con Aristóteles incluso, ¿no? Aristóteles decía que en este mundo sublunar nosotros no podemos esperar algo externo que nos haga libres, porque todo es mecánico. Y este pensamiento de que todo es mecánico fue agarrado por los escolásticos y cambiado a un neoplatonismo, ¿no? Que se decía que está bien, Aristóteles, que digas que el mundo es mecánico, pero por la gracia de Dios llegó nuestro Salvador y Él nos dio gracia, y en la gracia somos libres. Y este problema y en esa libertad ya constituía una responsabilidad moral del individuo. Y en ese sentido llega luego Descartes y menciona que el dualismo cartesiano separa la mente y el cuerpo, y ahí constituye un cambio de epistemología, un cambio de ciencia, por así decirlo, ¿no? Antes, con el escolasticismo, veíamos un proceso de deducción, deducíamos de la totalidad de la particularidad, y veíamos cómo los textos sagrados tenían el conocimiento y nosotros recibíamos el conocimiento directamente y conocíamos de este modo, no de forma deductiva. Pero cuando llega Descartes y se pone a dudar de todo, pero también Descartes, no hay que olvidar que resalta a Dios como fuente de todo, para que nosotros tengamos lugar a dudar. Y en ese sentido, nosotros tenemos la conciencia de que estamos siendo guiados. ¿Siendo guiados a qué? Siendo guiados a desarrollar del yo pienso, constituir el mundo que veo, desde la posición de la única certeza que tengo, que es el que yo pienso, el cogito ergo sum. Esa es la única certeza, y desde esa certeza construyo toda la realidad que sigue adelante. ¿Y qué constituye toda la realidad que sigue adelante, ¿no? La astronomía, la matemática, la química, la biología, y ya constituyo un marco de referencia, pero con la única certeza de que yo existo. Y ya no al revés, ese proceso se llama inducción. De lo particular, de la certeza, se va rellenando todo lo exterior. Entonces hay un cambio metodológico importante en la ciencia. Y también hay un cambio en la responsabilidad, porque la responsabilidad ya constituye el sujeto que piensa. La responsabilidad moral constituye de yo pienso, luego existo. Y luego viene Kant y menciona que tenemos ciertos a priori en la mente, existen ciertos a priori en la mente, que estos a priori nos determinan a vivir de un determinado modo. Estos a priori, espacio-tiempo, son incluso antes de que yo tenga un juicio. Yo conozco algo porque puede emitir un juicio de ese algo. Si no puede emitir un juicio de ese algo, no puedo conocer, no hay conocimiento. Entonces, espacio y tiempo, como formas puras de la sensibilidad, a priori incluso, no las puedo percibir y conocer directamente. Entonces,
Aquí yo hice una propuesta muy interesante hace tiempo, escribí un libro que está en la segunda parte, la tercera parte, Filosofía Contextual, donde sí mencionaba que sí se podía acceder al mundo nouménico, pero solo como una representación o un movimiento que se transmitía. Había un noumeno, se manifestaba en diferentes formas y nosotros podemos percibir eso. Pero Kant mencionaba que eso es imposible, esto no se puede hacer porque las 12 categorías ya determinan un juicio lógico y este juicio lógico conllevan a un juicio ontológico de la existencia de las cosas en sí mismas para tu conocimiento. No sé si revisaron el episodio de Kant y dejé también a un docente sumamente importante, interesante, especialista en Kant, y es Antonio Aurelio Pérez, que es sumamente brillante en Kant. En todo en general, ¿no? Tiene una genialidad en filosofía muy particular. Vuelvan a revisar ese episodio del otro Aurelio Pérez y ahí explica suficientemente la relación entre Descartes, Kant, Hegel y el desarrollo de la conciencia. Y en este sentido, nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de idealismo y realismo, en estas reflexiones. Las reflexiones son muy interesantes y muy importantes porque constituye llegar a un límite de pensamiento, pero mantenernos en un estado de búsqueda que descubramos cómo seguir. Y en ese descubrir cómo seguir conlleva una relación que ya estaba ahí dada, ya estaba preestablecida, y nosotros solo descubrimos esa relación, esa hilación, ¿no? Es como cuando hablamos de hermenéutica. Vuelvan a ver el episodio de la hermenéutica, muy interesante. Cuando yo tengo un horizonte, el texto tiene un horizonte, se construye, el autor del texto tiene otro horizonte, entonces se construye entre nuestros horizontes un nuevo horizonte de interpretación del texto con muchos significados, incluso que el autor no conocía. Pero pasa lo mismo cuando reflexionamos. Cuando reflexionamos, yo tengo un horizonte, recuerdo y conozco aquella reflexión, aquellas cosas que tienen un horizonte. Entonces mi horizonte de comprensión se constituye como el horizonte de lo que he aprendido y constituye una reflexión mucho más grande que es amplia la realidad y que enmarca todo en un conocimiento holístico que ya estaba ahí, no necesitado que yo tenga un conocimiento sumamente elevado de aquellas cosas de los resultados de lo que reflexiono, porque mucho de lo que hemos reflexionado, de lo que reflexionamos, otros ya lo han pensado. Y en este sentido ya está ahí. Y solo nosotros tenemos que seguir. Tenemos que seguir para llegar a otro horizonte que ya está ahí también. Y eso es realmente lo interesante de reflexionar, y por eso debemos hacerlo. Muy bien, hemos llegado al episodio de la parte final del realismo y el idealismo. Y no se preocupe, vamos a volver. Puede volver a repasar los episodios que son muy interesantes. Y nos vamos a ver el día de mañana, que vamos a hablar el problema de la identidad y la persistencia, que es muy interesante. Bien, nos vemos el día de mañana y ya saben, cuídense y nos vemos el día de mañana.